7 de la mañana con 1 minuto, amables televidentes del Ecuador entero, buenos días. Bienvenidos a la noticia Primera Emisión. Qué gusto saludarte, Jorge, buen día. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Hay novedades en los casos Odebrecht y todos los que se han investigado a partir de este juicio que se sigue en Estados Unidos contra el ex Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, ¿no? Sin duda, el ex funcionario de Odebrecht hizo importantes revelaciones que salpican a más de uno. Vamos a ver qué pasa. Buenos días y bienvenidos a la noticia Primera Emisión. En el segundo día de testimonios del juicio contra el ex Contralor Carlos Pollitt Fayoni, que se lleva a cabo en Estados Unidos, hay nuevos datos. El testigo José Santos mencionó al ex vicepresidente Jorge Glass como una de las personas beneficiadas con el pago de sobornos de Odebrecht. De acuerdo a Santos, Glass recibió más de 17 millones de dólares en coimas. Veamos. Este miércoles se desarrolló el segundo día de testimonios dentro del juicio de lavado de activos en contra del excontralor Carlos Pollitt en Estados Unidos. Ahora fue el turno de la defensa de Pollitt de realizar un contrainterrogatorio al primer testigo, José Conceição Santos, quien admitió el día previo haber pagado millones de dólares al excontralor a cambio de eliminar multas en contra de la empresa brasileña Odebrecht. La defensa de Pollitt, a cargo del abogado Howard Srebnick, trajo a colación el pago de sobornos al ex vicepresidente Jorge Glass, quien habría operado a través de su tío Ricardo Rivera. También presentó registro de los pagos realizados por la División de Operaciones Estructurales de Odebrecht, conocida como el Departamento de Sobornos. El testigo, al ser consultado por estos registros que se manejaban a través de códigos, dio números y señaló que del 2010 al 2016 entregó 55 millones de dólares en coimas. Más de 17 millones se habrían cancelado a Jorge Glass por medio de transferencias en efectivo en un hotel de Quito y 12 millones habrían sido entregados al excontralor Carlos Pollitt. No obstante, la defensa de Pollitt sostiene que no existe un solo documento con la firma de su defendido que ordene el levantamiento de glosas en contra de Odebrecht. Conceição Santos señaló frente a esto que el desvanecimiento de dos glosas dependía específicamente del excontralor, una por 32 millones de dólares y otra por 14 millones. A esto añadió que el acuerdo para la eliminación de multas fue realizado con Pollitt, quien habría actuado a través de otros funcionarios de la Contraloría para quedar libre de cualquier responsabilidad. Los pagos se habrían realizado a nombre de empresas extranjeras, una ubicada en Barcelona, España, y otra en las Islas Bahamas. El código para las transferencias a Glass habría sido la palabra tío, mientras que los desembolsos dirigidos a Pollitt se habrían dado bajo el código Miami. Sin embargo, el testigo no pudo explicar por qué los pagos a Pollitt aparecían bajo este nombre. El juicio contra Carlos Pollitt continuará este jueves con la declaración del segundo testigo, Geraldo Souza, quien se desempeñó como asistente financiero de Odebrecht. Informó Edwin Benalcázar. 7 de la mañana con 4 minutos. En Pastaza, el presidente de la República, Daniel Noboa, participó en la entrega de planes de vivienda para las nacionalidades indígenas amazónicas. Esto como parte de la política social, según el gobierno. Veamos. El presidente Daniel Noboa cumplió agenda este miércoles en Puyo, la provincia de Pastaza. Allí se llevó a cabo la entrega de planes de vida de 22 organizaciones indígenas de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, también conocida como CTEA. Hoy entregamos los planes de vida de 22 organizaciones indígenas de la Amazonía, que nos permitirán implementar las acciones necesarias para garantizar la conservación de sus culturas milenarias, así como de sus territorios sagrados. Todo esto permitirá que sean considerados dentro de la planificación territorial, regional y nacional a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Se trata de la voz de las comunidades, según dijeron, para que así puedan ejecutar proyectos que atiendan necesidades. Se concentran las demandas históricas de preservar los bosques, el agua, su cultura, defender su vida y en los hechos garantizar la plurinacionalidad en el Ecuador. Según lo señalado, estos planes aseguran el acceso de las comunidades amazónicas a los recursos del Fondo Común, los cuales son administrados por la Secretaría Técnica de la CTEA. Construyamos un verdadero Estado intercultural plurinacional, donde todos equipemos esta lucha mancomunada sin odio, sin egoísmo, sin regionalismo. A lo largo de este acto, el primer mandatario también enfatizó en la amenaza que enfrentan estos territorios amazónicos ante la minería ilegal que tanto daño hace a la región ecuatoriana. Informó Mía Sabeli Carrera.
En el caso Independencia Judicial, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, indicó que había toda una planificación para destituir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Pero eso no era todo. Además, dijo también para lograr el retorno del expresidente Rafael Correa, involucrado en casos de corrupción. Con la presencia de la fiscal general Diana Salazar, se instaló la audiencia para receptar 3 testimonios anticipados por presunta obstrucción a la justicia. El primero en rendir su testimonio fue el ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz. Él dijo que hubo la convocatoria que hizo Wilman Terana para suspender a la fiscal. Ese era el primer paso. Es decir, habría existido un complot desde el sistema de justicia. Entre las declaraciones de Muñoz indica que Rafael Correa le dijo que los ex jueces Byron Guillén y Luis Rivera ya estaban cooptados por él para poder tener un recurso de revisión presentado por Ramiro Galarza en el caso Sobornos. Muñoz aseguró que se reunió en Brasil con el ex jefe de Estado. Hablaron del recurso de revisión, pues si este era favorable, el caso se caía y con eso Rafael Correa ya podría regresar al país. Para eso, Correa le habría dicho a Muñoz que apoye en todo al ex titular del organismo. Se le anunció que Alembert Vera iba a ser designado al Consejo de Participación Ciudadana y desde allí iba a haber una agenda que se iba a coordinar con Wilman Terán y sus asesores para suspender a la fiscal y destituirla. Con eso, el camino quedaría libre. Además, el procesado Muñoz habló sobre las razones para la destitución del juez Walter Macías. Dijo: de alguna manera, ellos, Maribel Barreno, Juan José Morillo y Wilman Terán, tenían intereses en el tema de Walter Macías, porque tenían un proceso por el tema de los audios de Juan José Morillo, cuando se reveló que él había dicho que el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, lo había llamado para que se regrese a Guadalupe Llori a la Asamblea en el tema de acciones de protección. Este caso se empezó a configurar en el 2022. En esa época, la Fiscalía General del Estado investigaba a 2 exvocales de la Judicatura por el presunto delito de tráfico de influencias. Informó Marilyn. La mañana con 9 minutos, Jorge y amables televidentes. La madrugada estuvo marcada por varios accidentes de tránsito en el puerto principal. Para conocer detalles, tomamos de inmediato contacto en exteriores con Jorge Salazar. Jorge, adelante con tu reporte. Buenos días, cuéntanos, ¿hay muertos, heridos, víctimas de gravedad? ¿Cuál es el resultado de estos accidentes? Buenos días, Luisa, Jorge y amables amigos. Lamentablemente sí. Existe un joven de aproximadamente 20 años de edad, conductor de una motocicleta, que perdió la vida durante una colisión vehicular registrada en el norte de Guayaquil, y son varios los siniestros que fueron reportados entre la noche de ayer miércoles y madrugada de este jueves. Además, existen heridos, daños al bien público. Entre estos, barandas destruidas, un patrullero de la Policía Nacional también chocado, conductores retenidos, otros que se dieron a la fuga y demás. Los detalles de estos percances automovilísticos se los presentamos en la siguiente nota. El primer siniestro se produjo en la avenida Raúl Gómez Lince, conocida como Las Aguas, norte de Guayaquil. El conductor de este carro, en el que habían botellas de licor, se estrelló contra 2 automotores más. Uno de los vehículos afectados es un patrullero de la Policía Nacional que estaba estacionado frente a una UPC. Minutos después se reportó otro accidente de tránsito, en esta ocasión en la avenida Benjamín Rosales, diagonal a la terminal terrestre, norte de la urbe. En el sitio, una baranda permanecía incrustada en un vehículo tipo Jeep.
totalmente atravesado. Calculo yo que debe haber venido a una velocidad bastante considerable para que haya despegado toda la baranda y se haya incrustado de esa manera. Que tuvo el accidente y el chofer cogió y se fue en otro carro, se fue porque estaba en estado etílico. Eso es la consecuencia por tomar y manejar. Quiso invadir acá, no pudo, perdió pista. Yo le pongo unos 120 por hora. Cerca de las 3 de la mañana de este jueves, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, también en el norte, un conductor de motocicleta falleció luego de perder pista y estrellarse contra la calzada. La víctima mortal fue identificada como Jonathan Morocho Sangay, de 23 años de edad. Se encuentra una persona ya sin signos vitales, aparentemente es una pérdida de carril con un estrellamiento con consecuencias fatales. Se les recomienda a la ciudadanía siempre a disminuir la velocidad, a tener en cuenta las señales de tránsito. En los 3 percances automovilísticos, los conductores se encontraban aparentemente en estado etílico, informó Jorge Salazar. Y yo me encuentro en los exteriores de una unidad de policía comunitaria junto a la avenida Raúl Gómez Lince, conocida como Las Aguas. Aquí ocurrió una de estas colisiones. En este sitio estaba estacionado un patrullero de la policía, más atrás un carro particular. De repente llega un tercer automotor, tipo Jeep, aparentemente de exceso de velocidad, e impacta a estos 2 carros. Y estamos viendo los restos de los vehículos afectados. Cuando los uniformados llegan al lugar, también los socorristas, me refiero a los agentes de tránsito, se percatan que dentro del vehículo habían botellas de licor, de whisky, de cerveza, y que el conductor, quien fue retenido, tenía aliento a licor. Es el reporte de los varios accidentes de tránsito registrados esta madrugada en el puerto principal. Me despido. Buenos días con todos. Siete de la mañana con 14 minutos. ¿Qué pasa en Guayaquil? ¿Continúan los apagones y la autoridad no da una información específica? Hace un par de días, un problema en una línea de transmisión, la Tizaleo, nos dijeron. Vamos con Adriana Peralta, ella está en la cooperativa Juan Montalvo, porque allí continúan los problemas de estos cortes. Adriana, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? No es un buen día, lamentablemente, para los moradores de la cooperativa Ficoa de Montalvo, aquí en el norte de Guayaquil, porque ya llevan algunos días, de hecho, sin luz, que va y viene la luz, y cuando se va se demora muchísimo en llegar. Por ejemplo, según me dicen los vecinos, que ayer se fue la luz nuevamente a las 10 de la noche aproximadamente, y ya hoy están todavía a esta hora. Son las 7 de la mañana con 14 minutos y no llega la luz. No ha llegado, señorita. Yo no sé qué es lo que está pasando. El 9 se fue a las 10 de la noche y vino a las 10:25 de la mañana. Y todos los productos de alimenticios se dañan, los artefactos. Donde se me daña el artefacto, se le cobra al presidente, porque no debe ser así. Está bien que tenemos que ahorrar luz, pero por lo menos 1 o 2 horas ya, pero ya 12 horas no, pues tampoco. No, ya es demasiado, por supuesto. No. Estamos mal, la calor, los niños. Yo soy hipertensa y la calor es insoportable. Ya queremos que se porte más serio, qué sé yo. A CENEL, que dé una respuesta, ¿qué está ocurriendo? Nada. Eso estamos mal. El señor presidente tiene que hacer algo. Meter mano en esto, ya. ¿Cómo no? Que fiscalice, que pida una respuesta, en este caso a los distribuidores de energía eléctrica, porque están quedando mal. ¿Qué está ocurriendo? Es que ni siquiera existe una respuesta. ¿Qué pasa, mi señor? O usted me mencionaba, uno de los moradores me dijo que cuando hizo ese llamado, que inclusive la operadora se portó hasta grosera. Sí, pero dijo que espere, que vaya en 1 hora, y eso es lo que trató de decir, no da solución, o sea, inmediatamente. Eso que por la sería que ya no haga esos apagones todos los días, porque está fatal, amiga. Así no se puede. Que trate de solucionar, así como uno tiene que pagar la planilla del bus, entonces también que nos ayude con que no haga esos apagones, amiga, que busque la solución. Por
Supuesto. Acá, caballero, usted también quería expresar su inconformidad con lo que está ocurriendo. Y cabe destacar que no es solo, digamos, en esta entrada o aquí en este callejón, sino es todo el sector que se ha visto afectado por estos constantes apagones. Muy buenos días a toda esta gente linda. Mire, esto se viene dando ya como segundo día. Estoy de acuerdo por el razonamiento eléctrico que sea, por ejemplo, unas horas como era más antes. Pero son más de 12 horas, mínimo son 12 horas. Y hay gente que estamos trabajando en casa por medio de la energía. Entonces, eso está mal. ¿Por qué razón? Porque yo, como usuario, pongo mis planillas al día, porque si no pago al día me viene el corte y la reconexión. 7 y 7, $14 de corte y reconexión. Y no es justo de que pagamos nuestras planillas y no den un buen servicio. Cuando éramos un país que exportábamos luz, y hoy en día, ¿cómo estamos? Caballero, usted hablaba de los racionamientos de energía, pero se supone que eso ya pasó, que no estamos en ese periodo. La cuestión es que en este caso CENEL, que distribuye la energía eléctrica, no ha dado una respuesta. ¿Qué está pasando? ¿Hay un problema en algún punto? ¿Es un transformador de este sector? Realmente, y como ustedes dicen, si se dañan los electrodomésticos, no van a responder por aquello. Aquí en la cooperativa Ficoa de Montalvo, ¿ya se han dañado algunos electrodomésticos? En mi casa tengo dañado ya. ¿Qué se le dañó? Un televisor. Y eso no es justo. ¿Quién me paga eso? Me imagino que el presidente es quien de la orden, porque imagínese usted, sigue dañando aparatos. Alguien tiene que ser responsable, o la empresa eléctrica. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy pagando un servicio, tiene que ser por lo que pago. Más no voy a pagar para que me dañen mis aparatos de mi casa. Desde que empezaron los apagones, ¿ningún equipo de la empresa eléctrica ha llegado aquí al sector? No, para nada. Y no es solamente aquí. Hay muchas cooperativas que se va la luz. Dijera que es un transformador, ok, porque es solamente ese transformador y aquí este sector nomás. No, en algunas cooperativas. Arriba tenemos del mercado, como a 6 cuadras, igual allá también se va, y muchos sectores. Sin duda alguna, hay un problema más grande que hasta el momento desconocemos, y si es que tienen la respuesta, hacemos ese llamado para tener una entrevista, así sea en vivo. Ahí va a mostrar el señor, 7 de la mañana con 19 minutos, que no ha regresado la luz. Y también manifestaban su inconformidad los moradores de esta zona por el tema del calor. Si bien es cierto, pues hay una alta demanda, esto tampoco debería ser o no debería significar que por eso, por la alta demanda, por las temperaturas, se vaya la luz, porque de pronto y en otras ocasiones eso es lo que han dicho en CENEL. Y acá los niños, los adultos mayores, las personas hipertensas, ¿cómo soportan estas altas temperaturas? Es fatal, la gente no puede dormir. Nosotros estamos despiertos aquí prácticamente desde las 4 de la mañana. El calor dentro de las casas no se soporta. Los niños no se pueden dormir, especialmente la alimentación. Hay que coger y botar, porque ya son 12 horas que dura los apagones, las neveras no sirven, no hay en qué guardar para decir, ¿sabe qué? O dicen, vamos a hacer un apagón de luz, no comunican nada. Antes decían, se iba 1 hora, 2 horas, pero ya son 12 horas y ya ha pasado el día de ayer, al día de hoy, 3 veces hicieron los apagones de luz. Prendieron, apagaron, prendieron y apagaron. Entonces así dañan las cosas. Variaciones de voltaje, claro, viene con fuerza. Entonces ahí es donde dañan las cosas aquí. Entonces buscamos que nos den una solución, porque llaman uno, no dicen ni dan solución. Entonces necesitamos que nos ayuden en esta parte, porque especialmente por las criaturas. Mire, quiero son 7 de la mañana y desde el día de ayer los niños no pueden dormir. Entonces es algo que realmente es inconforme para todos aquí. Muchas gracias por esa información. ¿Quién se hace responsable? ¿Quién les da una respuesta? No es simplemente de tener a una persona en la línea telefónica de decir, ya vamos a ver esto, espere. No. Queremos, y me incluyo porque también soy una ciudadana que pago mis impuestos, que pago las planillas, etcétera, y me pongo en los zapatos de estas personas. Donde se dañen los electrodomésticos, nadie se los va a reponer y nadie puede comprender los que estén pasando tal momento. Es el reporte, 7 de la mañana con 21 minutos. Compañeros, ustedes tienen más noticias.
Muchas gracias por ese completo reporte, Adrianita. Volveremos contigo más adelante. Ahora vamos a cambiar de tema para contarles que el testigo protegido, Alex Palacio, y quien fue mano derecha del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, durante su testimonio, habló de una supuesta planificación a favor del ex vicepresidente Jorge Glass para lograr su liberación en el 2022. Luego fue el turno de Alex Palacios, testigo protegido, y quien en su momento fue coordinador del despacho institucional y exdirector de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, mano derecha de Wilman Terán. Al iniciar dijo hacer responsable a Wilman Terán de lo que le pueda suceder, pues habría recibido varias amenazas de muerte. Incluso aseveró que fue testigo de las conversaciones que mantenía Wilman Terán con el expresidente Rafael Correa a través de la aplicación Guaire. Terán, según el testimonio, habría elaborado un fallo a favor de Jorge Glass, fallo que recibiría el también procesado ex juez Emerson Curipayo para la liberación del ex vicepresidente, quien salió de prisión en diciembre del 2022. Aseveró que Terán tenía aspiraciones de ser presidente de la Judicatura y la medida para Jorge Glass era que el correísmo lo apoye dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Buscaba tener una nueva mayoría. Ese habría sido el arreglo con Maribel Barreno y Javier Muñoz para poder controlar la judicatura. Una de las peticiones para lograr esta nueva mayoría habría sido el pedido de Barreno para que el juez Walter Macías sea separado de conocimiento de la causa por tráfico de influencias que se seguía en contra de ella y Juan José Morillo. Pero eso no era lo único. Palacios aseveró que supuestamente se negociaban cargos. Dijo haber conocido la denuncia de una funcionaria que al parecer habría recibido la orden de pagar $10,000 por una secretaría. En esta causa, Fiscalía procesa a 13 personas, entre ellas Wilman Terán, Maribel Barreno, Javier Muñoz, expresidente y exvocales de la Judicatura. Informó Marilyn Jaramillo. La Organización de Estados Americanos aprobó en su sesión extraordinaria del pasado 10 de abril una resolución en la que se rechaza la incursión de Ecuador a la Embajada Mexicana en Quito. Las delegaciones de varios países llamaron al diálogo para superar este conflicto diplomático. Con 29 votos de 31 países miembros presentes en la convocatoria de la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, se aprobó la resolución contenida en 10 puntos sobre la crisis diplomática suscitada entre México y Ecuador por el ingreso a la Embajada Azteca en Quito y posterior detención del ex vicepresidente Jorge Glass. El documento condenó el ingreso de la fuerza pública a las instalaciones de la representación mexicana, así como reafirmó la obligación de todos los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas. La resolución es absolutamente necesaria y en ese sentido la Secretaría de la Organización desea expresar que la misma reafirma conceptos fundamentales, reafirma el derecho, reafirma la vigencia de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. En sus intervenciones, varios países consideraron que debe ser el diálogo el que prime en la renovación de las relaciones entre las dos naciones. Chile aboga porque este incidente entre naciones hermanas, con las que Chile mantiene relaciones estrechas y histórica amistad, sea superado prontamente, siguiendo los principios que marcan la diplomacia y que también expresó su vida, entre ellos la resolución pacífica de las controversias entre los estados. Es lamentable que la larga amistad entre Ecuador y México esté sometida a tales tensiones causadas por los sucesos recientes, pero creemos que por medio del diálogo constructivo y la interacción ambas naciones podrán superar estos desafíos y fortalecer sus relaciones bilaterales. La representación de Colombia consideró que como parte del reinicio de las relaciones, Ecuador debería considerar devolver al ex vicepresidente el estatus que le concedió México. Pero pienso que la única manera de restablecer las cosas al estado en que se encontraban es que el peticionario, el favorecido con el asilo, vuelva a obtener su estatus de asilo. El vicecanciller encargado de exponer la posición ecuatoriana, Alejandro Dávalos, ratificó que el gobierno nacional no considera lícito conceder este beneficio a una persona que ha sido sentenciada por la justicia. La concesión de asilo diplomático, cuando se trata de delitos comunes y de condenas y procesos penales ante tribunales ordinarios competentes, como es el presente caso, constituye un acto ilícito del Estado que lo concede y genera su responsabilidad internacional
y además apoye la evasión a la justicia del Estado ecuatoriano, promoviendo la impunidad. La delegación de El Salvador se abstuvo en esta votación, mientras que la representación mexicana no estuvo presente en la cita regional. Informó esos principios, Miguel Ángel Bedoya. Siguen vigentes. Este 13 de abril se celebra el Día del Maestro Ecuatoriano y como un homenaje a nuestros docentes les contaremos la historia de una mujer apasionada por enseñar a niños de escasos recursos económicos. Ser maestra es dar todo de sí, sin esperar nada a cambio. Ella constantemente se actualiza para brindar una educación de calidad a sus alumnos que habitan en zonas consideradas como conflictivas. Ella se arriesga a venir aquí al sector a darle clase a nuestros niños para que ellos no se desvíen por el mal camino. Son niños que necesitan de maestros y yo pienso que no los voy a dejar botados. Los detalles este jueves a las 22 horas en la Noticia Emisión Estelar. De la mañana con 33 minutos, vamos con más información. La pregunta 1 del casillero F de la consulta popular propone controles permanentes de las Fuerzas Armadas. Adriana Peralta nos cuenta qué lugares abarca la iniciativa y cuáles son las posturas de los expertos en seguridad. Como parte de las preguntas que se refieren a la seguridad, la sección de consulta popular inicia con esta interrogante. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Que de acuerdo al coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del Ejército, es una medida necesaria, pero precisa lo que se requiere para su ejecución. Yo creo que el presidente de la República tiene que tomar la decisión de llamar al señor jefe del Comando Conjunto y disponerle el llamamiento a las reservas militares con el propósito de fortalecer el pie de fuerza que tiene la institución militar. Al momento contamos con 45.000 hombres aproximadamente, 47.000 hombres. Mientras que el mayor Miguel Guzmán aclara cómo deben ejecutarse los controles en los centros carcelarios. En seguridad podemos hablar de 3 anillos bien definidos. El anillo externo, que es el perímetro de la penitenciaría. Entonces, en los accesos al anillo externo, ¿tiene que haber controles? Sí. En el anillo medio, que es entre el perímetro y las instalaciones, llámese en pabellones, tiene que haber controles por obvias razones elementales de seguridad. Y en el anillo interior o del objetivo, que es prácticamente las celdas, también tienen que haber controles. Ambos coinciden en que la pregunta bien plantea los controles como algo permanente. Y ponerlas a patrullar las 24 horas del día con el propósito de evitar que la delincuencia siga siendo presencia en territorio. Pues tiene que serse evidente, pero no por estos momentos y circunstancias que estamos atravesando de inseguridad, sino permanentemente porque es la única forma. Esta pregunta no contiene anexos. De aprobarse, su aplicación sería de forma directa, informó Adriana Peralta. El debate del incremento de penas también se traslada a la consulta popular. El Ejecutivo propone sanciones más severas para 10 delitos, entre ellos los más graves como asesinato y sicariato. Porque si el delincuente tiene, como hoy lo tiene en el Ecuador, la certeza de que no lo van a condenar, le da lo mismo que la pena sea 10, 15, 20, 30 años. Más detalles hoy en la noticia Emisión Estelar. El Consejo Nacional Electoral ya tiene el 80% de los paquetes electorales listos para su distribución. Las autoridades indicaron que se inició con la entrega a 8 provincias del sur, Amazonía y Galápagos, bajo un estricto contingente de seguridad, así como en las jurisdicciones en el exterior que ya cuentan con el material. A 11 días de que se realicen los comicios electorales por la consulta popular y referéndum, los vocales del CNE realizaron una inspección sobre el armaje de los kits electorales y la distribución a las diferentes provincias del país. La integración del paquete electoral ya está en un 88%, es decir, estamos cerca también de cumplir con esta etapa
del trabajo que se realiza previo al día de las elecciones. La cantidad de paquetes que se están produciendo en la empresa integradora son de 41.313, de los cuales 40.657 son a escala nacional y para las circunscripciones especiales del exterior son de 656. Expresaron que pese a la falta de recursos, tanto el CNE como los demás organismos están afrontando con presupuesto de mano propia para evitar retrasos en el cronograma electoral. El financiamiento de las actividades ha sido por colaboración de las diferentes instituciones del Estado que hemos tenido que asumir con recursos propios que a futuro tendrán que ser ajustados de acuerdo a las conversaciones que esté tenido con el Ministerio de Finanzas. Las autoridades han indicado que ya se han enviado los kits electorales a las provincias del sur del país, Amazonía y Galápagos, y que de igual manera estos ya han sido entregados a las jurisdicciones del exterior. El día de hoy salió la primera parte de los paquetes electorales correspondientes a la provincia de Guayas, que es una de las provincias más grandes en relación a número de electores a nivel nacional. En este marco, Diana Atamaín, presidenta del CNE, también indicó que no existe ninguna novedad hasta el momento sobre el desarrollo de las elecciones en la jurisdicción de México. Incluso indicó que el material electoral ya se encuentra en la aduana de ese país a la espera de que el CNE dé la orden de su entrega. Hasta el momento no hay ninguna disposición, consideramos que el proceso sigue con absoluta normalidad. Finalizó indicando que 11 organizaciones políticas y sociales están autorizadas para participar en la campaña electoral que inició el pasado lunes 8 de abril. La última organización aprobada fue Sociedad Patriótica, que obtuvo un fallo favorable del Tribunal Contencioso Electoral. Informó Mauricio Sánchez. Amables televidentes, de vuelta con ustedes y a esta hora de la mañana saludamos en nuestros estudios la presencia de la abogada Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, ex candidata presidencial por ese movimiento político. Doña Luisa, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenida. Quisiera comenzar la entrevista hablando acerca de las dos nuevas bajas que tiene la bancada de la Revolución Ciudadana, con las deserciones del señor Milton Aguas y Javier Jurado, que se suman a la del pasado, don Ferdinand Álvarez. ¿De qué manera afectan la propuesta de la Revolución Ciudadana para el país? Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando. Luisa, gracias por el espacio también. Esas bajas no son bajas de la Revolución Ciudadana. Esas personas llegaron a esa curul porque la gente, la ciudadanía, los ecuatorianos confiaron en un proyecto político. Y vamos a partir desde allí, y en esto debemos ser enfáticos y claros. El voto que llevó al señor Aguas y al señor Ferdinand Álvarez, a la curul que están ocupando hoy, es un voto de la ciudadanía hacia la Revolución Ciudadana, hacia un proyecto político que significa dignidad para el pueblo ecuatoriano, que significa justicia social, que significa esperanza de mejores días. Así que ellos no se han apartado de la Revolución Ciudadana, sino que se han apartado de la confianza que les entregó el pueblo ecuatoriano. Y será el mismo pueblo ecuatoriano quien les responda en las urnas. Oiga, pero el señor Milton Aguas dijo en un comunicado que renunció porque no podía aceptar ser sancionado por el Comité Disciplinario de la Revolución Ciudadana por haber votado a favor de la ley de turismo que beneficia a Galápagos, su provincia, sus votantes, que dice él es a los que se debe además de la revolución. Mire, cuando quieres cometer una traición, los pretextos son los que sobran, ¿no? No tienes otra excusa más que decir de dónde puedo yo acogerme. También en el comité están Joana Ortiz, también está Pamela Aguirre. ¿Han renunciado? ¿Han dado un paso al costado? No, se están defendiendo, están llevando su proceso. Lo que hace el señor Milton Aguas es apartarse de un proyecto que no se ancla en una pequeña migaja que se dé al pueblo ecuatoriano, sino en la dignidad a todos. Ese proyecto es lesivo para los ecuatorianos. Ese proyecto incluye una nueva condonación de deudas y por eso votamos en contra también. Ahora, Luisa, ¿en qué medida cree usted que pudieran darse nuevas deserciones, nuevas bajas? ¿Eso no complicaría la situación? Porque haber llegado con 52 asambleístas, hoy ya son 49. ¿No temen ustedes que sigan dándose bajas? Mire, nosotros no queremos tener en nuestras filas gente que tenga precio. No queremos tener en nuestras filas tampoco a personas que vayan y se vendan por un plato de lentejas.
Si hay gente que no confía en el proyecto de la Revolución Ciudadana y que llegó aquí mintiendo al pueblo ecuatoriano, a esa gente preferimos tenerlas fuera. Ahora, ¿qué es lo que pasó el día de ayer en la Asamblea mientras acudieron 3 ministros de Estado a la Comisión de Relaciones Internacionales a propósito de las investigaciones de lo que ocurrió en la embajada, escándalos, dimes y diretes? ¿Qué pasó, Luisa? Bueno, nuestra compañera Pamela Aguirre hizo un llamado para que comparezcan a la mesa de su comisión las ministras, tanto la ministra Palencia como la ministra Sommerfeld, para que den una respuesta al pueblo ecuatoriano sobre la intromisión que hicieron en la Embajada de México, lo cual nos está afectando como país a nivel internacional. Y no solo eso, también aquí hay que aclarar que el Estado ecuatoriano cometió un secuestro a Jorge Glass, un perseguido político. Y mire, hay que ser muy claros en esto. Ningún caso de persecución política es publicado como persecución política. Los casos de persecución política están encubiertos en algún proceso judicial y así opera en el mundo entero. Pero para eso están las instituciones como el asilo, para poder proteger a los perseguidos políticos. Jorge Glass ha sido secuestrado de la Embajada de México, ha sido retenido a la fuerza, además, cuando ya tiene un asilo político otorgado por el gobierno de México. Y aquí hay que aclarar también que no existe en el Ecuador independencia de poderes, independencia de la función judicial. Y así lo manifiesta el relator para lo que es la independencia de jueces y magistrados de las Naciones Unidas sobre el caso Sobornos. Y él manifiesta claramente desde la relatoría de Naciones Unidas que en el Ecuador no hay independencia de funciones en la función judicial y que los jueces no han sido imparciales y se ha violado el debido proceso, y eso se demuestra en el caso Sobornos. Ahí está el análisis. Jorge Glass ha sido retenido a la fuerza, ha sido secuestrado de la embajada, y por todos estos casos se les llama a comparecer para que lo expliquen a la ciudadanía y a quienes lo representan en la Asamblea Nacional. ¿Hay alguna consigna o alguna disposición por parte de la alta dirigencia de la Revolución Ciudadana a la Comisión de Fiscalización contra los funcionarios que el día de ayer acudieron a la Comisión de Relaciones Internacionales? Nosotros actuamos por principios. Hay un principio fundamental que es respetar las leyes, la normativa, los convenios internacionales, en lo cual Ecuador ha sido ejemplo. Fue ejemplo hasta que por una decisión del presidente Daniel Noboa se violenta el derecho internacional público, lo cual ha recibido el rechazo a nivel mundial, pero que también nos trae a todos los ecuatorianos el sumirnos en un conflicto internacional. ¿Buscan ustedes tal vez el juicio político y la destitución o defenestración de estos ministros de Estado? Bueno, solo para concluir, sí. ¿Cómo esta mala decisión del presidente Noboa nos afecta a los ecuatorianos? Nosotros tenemos las relaciones comerciales con México en torno a $1.000 millones entre bienes y materias primas. Allí se afectaría todo lo que es empleo, todo lo que es la producción de nuevos productos, porque importamos también materias primas, afecta a la producción nacional, afecta al empleo, y si se genera más desempleo, eso va a afectar y va a repercutir en la inseguridad, en más migración. Afecta a los ecuatorianos. Hasta el 2020, según los censos de México, 4.000 ecuatorianos aproximadamente vivían en México. Y el día de hoy, nuestros ciudadanos que están migrando a través del Darién, nuestros ciudadanos que viven en México o que están estudiando allá, se ven desprotegidos. Una mala decisión, una decisión que era posible el arreglarla dentro del diálogo diplomático, como se hace en los países civilizados. Por una decisión visceral se toma la embajada, un suelo extranjero, se lo invade con la fuerza pública, y ahí están los videos, ¿no? ¿Y esto podría conllevar al enjuiciamiento político de los ministros de Estado que ayer comparecieron en la Asamblea? Por supuesto, la bancada de la Revolución Ciudadana presentó un llamado a juicio político, estamos analizando, hay pruebas suficientes. ¿Ustedes buscan la destitución de estos funcionarios? Con las pruebas que existen, los ministros de Estado pueden ser destituidos. ¿Tendrán los votos en la Asamblea? Porque ahora ya han quedado ustedes con 49 y hay que ver si, como usted dice, no haya otras deserciones. Mire, sea que tengamos menos votos o que no se quieran sumar a un proyecto que muestra la realidad del país, que lo hacemos por defender al pueblo ecuatoriano, igual ese no es nuestro cálculo es el poder decirle al pueblo la verdad
y que esos malos elementos que están perjudicando a los ecuatorianos se han puesto a un costado. Luisa, ¿cuánto podría complicarse, cree usted, la situación del vicepresidente Jorge Glass con el testimonio del ex ejecutivo de Odebrecht, José Santos, quien bajo juramento ante la justicia norteamericana se ratificó en que pagó sobornos a Jorge Glass Espinel en efectivo y mediante transferencias? Estas declaraciones las ha hecho durante el juicio que se lleva a cabo en Miami en contra del ex contralor Carlos Poli. Miren, nosotros nos mantenemos en que primero presenten las pruebas, un testimonio de gente que tal vez está intentando salvar su postura, como lo hicieron en el Ecuador con la señora Pamela Martínez, no tiene validez si no hay pruebas que lo demuestren. En Brasil, el caso de Odebrecht fue dado de baja, ya no siguió ese proceso y se demostró la falsedad de todo el proceso. Y por ello es que Lula da Silva salió libre, salió en libertad y hoy día es presidente de la República. ¿Qué opinión le merece, en cambio, otro proceso que se lleva acá en el país y que los ecuatorianos lo conocemos muy bien? El día de ayer, los señores Muñoz y Palacios, el uno, persona muy cercana y vinculada al señor Wilman Terán, hoy detenido en La Roca, rindieron versión en testimonio anticipado y en él señalan que el señor Terán mantenía conversaciones con el expresidente Rafael Correa para tumbar a la fiscal y además para lograr la liberación del señor Jorge Glass en el año 2022 y hacer posible quedar anulada la sentencia en contra del expresidente Correa. Nosotros hemos sido claros y siempre de frente. En cuanto a la señora fiscal, hemos dicho públicamente nuestra postura. No necesitamos hablar con nadie, nosotros hemos hecho nuestro trabajo desde la Asamblea Nacional, lo que nos ha llevado a las amenazas que hizo la señora fiscal y lo hemos hecho como corresponde en derecho, presentando un llamado de juicio político para Diana Salazar, por el incumplimiento de sus funciones, porque no ha protegido ni siquiera a sus fiscales, porque tiene represados los casos y porque en casos como el del encuentro, el caso del León de Troya, donde hay las pruebas de los vínculos con la mafia albanesa, ¿dónde está Hernán Luque Lecaro? Aún no lo traen al país. ¿Dónde está INA? La corrupción del presidente Lenín Moreno. No ha hecho absolutamente nada. Pero ahora son declaraciones de Muñoz y Palacios. ¿Cómo las reciben? Vemos una Diana Salazar que actúa persiguiendo personas, pero no delitos. Hasta ahora no traen al Ecuador a Hernán Luque Lecaro. Hasta ahora no procesan al señor Lenín Moreno en el caso INA. Las actitudes que nosotros hemos tomado son basadas y las actuaciones que hemos tomado son basadas en la ley y lo hemos hecho de frente. Hemos ido a un juicio político con la señora fiscal. No necesitamos articular con nadie por detrás porque lo hemos hecho de cara a la ciudadanía y a las instituciones que corresponden. Pero públicamente el señor Palacios y el señor Muñoz han hecho estas declaraciones. Que demuestre, tendrían que probarlo si es así. De Rafael Correa y de conversaciones con Rafael Correa, lo hablan en todos los casos, no hay uno en lo que no se lo mencione. Si es desayuno, es Rafael Correa, si es almuerzo, es Rafael Correa, todos los gobiernos, la culpa es de Rafael Correa, ya basta. ¿Usted se ratifica, será la candidata presidencial para las elecciones del 2025, doña Luisa? Hay muchos cuadros dentro de la Revolución Ciudadana, dentro de esos está Paola Pavón, Pavel Muñoz, Aquiles Álvarez, Viviana Veloz, son muchos compañeros, ¿no? Eso ya se lo verá más adelante. Mi rol ahorita es ser la presidenta de la Revolución Ciudadana. Y en ese sentido están manteniendo una campaña por el no a la consulta popular. ¿Por qué, Luisa? Hemos hecho el llamado a la ciudadanía a ratificarse en el no. ¿Por qué? 11 veces no, porque primero nos quieren introducir al arbitraje internacional. El presidente Noboa dice que vamos al arbitraje internacional para que venga la inversión extranjera y sientan seguridad jurídica. Falso. Con lo que acaba de hacer el presidente Noboa al irrumpir en una sede diplomática, lo que ha traído el rechazo de la comunidad internacional, del mundo entero, lo que hace es demostrar que en Ecuador no hay seguridad jurídica. Pero también ha dicho que se va a combatir el terrorismo y a los políticos corruptos. El terrorismo debería empezar combatiéndolo, trayendo a Colompico y trayendo a Fito, los cuales no los tenía en una cárcel de máxima seguridad como tiene al hijo de su vicepresidenta. ¿Para qué? Para obligarla a renunciar probablemente, como tiene a Jorge Glass. Así que aquí no vemos que haya una lucha contra la delincuencia. Acabamos de tener el fin de semana el feriado más sangriento de los últimos tiempos. ¿Eso es combatir a la seguridad acaso? Así que
vamos a ser claros aquí. La seguridad jurídica en el Ecuador queda demostrado que no existe con la irrupción en la embajada. Así que a la pregunta de no. Todo lo que tiene que ver con el empleo, por ejemplo, el trabajo por horas, que solo va a traer pobreza, precariedad a usted. Si tiene un trabajo estable, probablemente lo despidan para contratarlo por horas sin seguridad social. Así que a esta consulta, que no es más que una medida de popularidad del presidente de la República, le decimos 11 veces no. Gracias, Luisa, por su comparecencia esta mañana. Amables televidentes, ha sido la intervención de la presidenta de la Revolución Ciudadana, doña Luisa González. Es momento de una breve pausa, enseguida volvemos con más en La Noticia Primera Emisión. Amigos, así concluye la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención, pero ¿qué viene luego, Luisa? Enseguida, Jorge y amables televidentes, La Noticia en la Comunidad. Que tengan un buen día. Un fuerte abrazo.